Debates en Libertad, con Javier Somalo. ¿Qué tal, amigos de Es Radio y de Libertad Digital Televisión? Muy buenas noches, bienvenidos otro sábado a Debates en Libertad. Durante esta pasada semana, el diario El Mundo ha vuelto a la carga con el 11M y lo agradecemos y lo seguiremos. El señor Buenafuente le hace mucha gracia estas cosas. Pero bueno, lo cierto es que las exclusivas, que a lo mejor no eran tanto, porque se sabían esos datos, esta vez no partían de un periodista, no era la versión de un periodista. Esta vez era directamente, la verdad, era un gran hermano, grabado por Bermúdez, el que no sé si ahora se arrepiente, dentro de la sala de pericia de la Audiencia Nacional. Ahí se veía todo lo que ocurría. Así que Buenafuente, lo siento, pero de verdad que es importante para saber quién nos mató a 200 personas y dejó heridas a millares, que a ti te haga gracia la investigación. El 11M siempre ha tenido muchísimos obstáculos para conocer la verdad. Uno de ellos, que ya para nosotros no es obstáculo, es la dificultad de los nombres. Esos nombres tan complicados, entre los que llamaban los moritos, y esos nombres tan complicados en los componentes químicos de las dinamitas, etcétera, etcétera. Otro de los obstáculos, por supuesto, ha sido los políticos que han querido bloquear durante y después del 11M todo lo que sucedía. Todavía no sabemos muy bien por qué, pero bueno, es posible que lo averigüemos. Y luego otro obstáculo, que tampoco lo es, porque nosotros seguimos, es que solo 2 empresas de comunicación, antes 3, ahora solo 2, quieren saber la verdad de lo que ocurrió y siguen haciéndolo. Así que bueno, mientras haya 2, y aunque solo quede una, seguiremos investigando. ¿Qué es lo que sabemos ahora? Pues que la goma 2eco, muy posiblemente, por no decir que seguro, no era el arma homicida. Y claro, esto, Buenafuente, a ti no te parece importante, pero vamos a poner por caso, ya lo hemos dicho alguna vez, que matan a una persona y nos dicen que le han matado de un navajazo y luego resulta que le han matado con una pistola. Bueno, pues eso lo cambia todo. El arma del crimen siempre cambia la investigación del crimen. Pues resulta que el de la pistola anda suelto, y también resulta que todas las pesquisas sobre las navajas pues no sirvieron para nada. Ahora multipliquen esto por 200, añadan todos esos muertos, Buenafuente, y me dirás si es importante o no las investigaciones que se están realizando. Bueno, vamos a hablar esta noche de esas cintas de vídeo, de ese gran hermano que montó Bermúdez en la sala de pericia. Y vamos a ver cómo aparecen esos componentes, y ya lo hemos leído todos, que son incompatibles con la famosa goma 2eco y la importancia que eso tiene. Y también, como no perder el detalle de los peritos honrados y los teledirigidos, discutiendo por lo que sale en un cromatógrafo, con unas pruebas que están dentro de unas bolsitas, unas pruebas que pesaban gramos, y que ahora también sabemos que esas cintas estaban escondidísimas, apartadas en armarios, fuera del alcance de cualquiera. Bueno, pues digo que no deja de ser curioso ver a los científicos hablando sobre bolsitas cuando hay 90 toneladas de tren que se podía haber investigado, así que fíjense en lo que podían haber encontrado esos 4 científicos, esos 5 científicos, en 90 toneladas de tren. En fin, y por supuesto ya, como siempre le pongo título a los debates, pues le he titulado 11M Caminito de Jerez, porque esa fue la famosa frase del magistrado Javier Gómez Bermúdez, Caminito de Jerez, que a estas alturas tendría que ser más o menos la San Silvestre vallecana. Pero en fin, está desierta. De momento está desierto ese Caminito de Jerez, pero en Libertad Digital Televisión, en Es Radio, estamos contentos porque estará desierto el Caminito de Jerez, pero cada vez vemos más contento, más recuperado y con más salud a Gabriel Morís. Y hombre, Pilar, su esposa, tiene mucho que ver en que esté mejor de salud, pero las exclusivas yo creo que le mejoran y yo creo que va a mejorar del todo de aquí a poco tiempo. Luis del Pino, con ese deseo siempre hacemos todo lo que podemos por investigar el 11M. Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Yo creo que ha sido una semana importantísima porque, aunque como bien decías en la introducción al programa, los datos que ha sacado El Mundo no eran nuevos en sentido estricto, porque ya habíamos conocido por informaciones periodísticas esos debates que hubo en la sala de los análisis de la pericial del juicio, y ya sabíamos cómo se había producido esa aparición de la nitroglicerina y del DNT, de esos componentes que no forman parte del explosivo oficial del 11M, aunque ya conocíamos todo eso, una imagen, y más si es de vídeo,
vale muchísimo más que 1000 palabras. Es el acta notarial. Efectivamente. Y hasta el momento, pues había gente que se podía refugiar en lo de es que no me creo lo que el mundo publica, Claro. es que no me creo lo que publican los conspiranoicos, es que Libertad Digital se inventa las cosas. No, pues mire usted, aquí están los vídeos donde se ve a los peritos oficiales reconocer cosas importantísimas, como por ejemplo que un componente llamado eftalato de dibutilo no es indicio de que se haya usado ahumado seco, y podemos ver las imágenes y cómo se admite eso, y luego resulta nos Claro, a encontramos eso que me una refiero, sentencia que- donde Exacto. Gómez Bermúdez basa toda la sentencia en que el eftalato de dibutilo apunta Pero al porque se lo dice explosivo un perito, oficial. Luis. Porque se Quiero lo decir dice un que por perito. eso digo que estos vídeos ofrecen muchísima información, la de la propia investigación, y deja bastante mal a ciertos peritos que después dicen lo contrario de lo que habían dicho entre ellos, ¿no? Bueno, Luis, muchas gracias. No hace falta que diga que eres el director de Sin Complejos, porque que Sin Complejos eres ya se sabe, pero que tu programa se llama así también. Así que muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Emilio Campain, gracias por venir. Como Gracias. siempre, que Gracias a ti, vienes Javier. y nos ayudas con los análisis. Y además el otro día estábamos en la tertulia de César Vidal y estábamos hablando de estos asuntos, y yo preguntaba esto será suficiente como para poder reabrir y tal. No sé si para poder reabrir, pero sí para intentar investigar. Sí, sí, pues y esta noche te lo preguntaré otra vez. Sí, sí, no, pues sí, yo creo que sí, ya habrá ocasión de explicar cómo. Hay un par de vías, por lo menos, para poder hacerlo. Otra cosa es quién está legitimado para hacerlo, que no son tanto las víctimas como los condenados. Claro. Porque hay una sentencia firme, y una sentencia firme, en principio, debe ser inamovible, salvo que surjan nuevos elementos de prueba que desdigan lo que esa sentencia consideraba como hechos probados. Pero la legitimación para atacar esa sentencia firme, obviamente, solo la tiene el que ha resultado condenado por esa sentencia. Desde el momento en que ha habido unas condenas, se supone que las víctimas están suficientemente satisfechas por el hecho de existir una condena. Pero claro, no es el caso. En fin, ya habrá ocasión de ver claro. los detalles de Seguro que este sí, tema. Emilio, muchas gracias. Eloy Morán, vocal de la Junta de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M. Muy buenas noches y muchas gracias por estar aquí. Ya sabe usted que Libertad Digital, Televisión y Es Radio patrocinan el Caminito de Jerez, si es necesario. Ponemos habituallamiento, como si aquello fuera la Vuelta Ciclista, porque creemos que debe estar pues bastante lleno de gente, ¿no? Sí. Muchas gracias y muy buenas noches igualmente. Y gracias por la oportunidad que me da y que nos da a los que formamos parte de la Junta Directiva de esta asociación, de manifestar un poco cuáles son nuestros sentimientos a raíz de los últimos descubrimientos, que no son nuevos, como decía muy bien antes don Luis, sino que ya por las manifestaciones del nuestro perito don Antonio Iglesias, ya conocíamos lo que había pasado en aquel Gran Hermano, y las apariciones sorprendentes, no sé, sorprendentes para algunas personas de las que estaban allí, y bueno, pues tendremos ocasión de hablar de esto. Muchas gracias por estar con nosotros y buenas noches también a Francisco Reverte, presidente de la Asociación 11M Verdad y Justicia, y que claro, yo supongo que es lo que decía Eloy, lo que decía Luis, que ahora lo hemos visto, ya no hay nada que interpretar, eso no es una representación teatral, eso es lo que de verdad estaban diciendo los peritos, y ahí se ve cómo discuten entre ellos, cómo uno trata de llevar una vía, otro trata de llevar otra, pero en definitiva nos quedamos con que la sentencia no es. La sentencia no es lo que debería ser. La alegría que nos llevamos es que por fin visualizamos lo que llevamos diciendo y clamando en el desierto, tanto los medios que se han preocupado de buscar la verdad, como los grupos de ciudadanos, los movimientos cívicos, que también hemos estado preocupados en buscar la verdad. Muchas veces en este largo camino, muchas veces nos hemos preguntado, ¿estamos locos? Porque todo, desde el inicio, todos nuestros entornos nos decían que estábamos locos, que habían sido islamistas y vale ya, ¿no? Y ha sido una larga trayectoria diciendo que nos están engañando, que esto no es lo que era, y poniendo miguitas para ir deshaciendo esa verdad oficial que ha sido mutante conforme a los intereses,
y que poco a Eso es poco verdad. entre todos hemos ido degradando, y fijando el foco donde debería de estar, que es en los trenes. Y ni siquiera ha habido una verdad oficial, es verdad. Es una verdad oficial que ha ido cambiando según convenía. Bueno, nos vamos a acercar a la redacción un momento porque Luis Fernando Quintero, que tiene mucho arte en esto de resumir y de comparar, pues esta noche nos va a hacer un resumen comparado de lo que sabemos hasta ahora tras las últimas publicaciones del Mundo y tras esos vídeos emitidos también por Vego 7. Luis Fernando Quintero, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenas noches. Buenas noches, como siempre, también a todos nuestros invitados del programa de hoy. Bueno, como ha adelantado Javier Somalo, en esta ocasión vuelvo a traer un pequeño resumen fechado para analizar la polémica de los explosivos durante el juicio del 11M. Espero que las fechas sirvan para recordar cómo ha sido esta polémica y para darnos cuenta de que aún no sabemos cuál fue el explosivo que se empleó en los atentados. 19 de septiembre de 2006. 5 meses antes de que comience el juicio del 11M, la Audiencia Nacional acoge la segunda sesión de la vista de los recursos de apelación contra el auto de procesamiento del juez del Olmo. En aquella vista, el abogado de Rafaz Ujier, Antonio Alberca, presentaba dudas respecto a los explosivos del atentado. De forma airada, la fiscal Olga Sánchez no dudaba en exclamar: el explosivo es goma seco y ya vale. Mayo de 2007. Los peritos de la Guardia Civil declaran en el juicio del 11M y descartan el titadín por la aparición del dibutil eftalato. ¿Y aparecen talato de dibutilo en los restos de titadín explosivo? Yo cuando he analizado explosivo titadín nunca he encontrado eftalato de butilo, porque el eftalato de butilo es un componente que no pertenece al titadín, solo Es exclusivo de la goma 2. de la goma 2 seco. Antes, tal y como ha publicado el diario El Mundo, esos mismos peritos de la Guardia Civil, compungidos, evidenciaban durante la pericia que el eftalato no se puede atribuir a la goma seco. Pero te quiero decir que lo del talato no lo puedes atribuir a no, vamos, te digo, quiero decir que es como una contaminación que genérica. Del mundo mundial. Del mundo mundial, vamos. Sí, claro. Es decir, no se puede asimilar esto, aunque sabemos que los explosivos tienen talato, no podríamos decir que este talato proviene del explosivo prácticamente aunque lo escribiéramos a la vez. 11 de junio de 2007, el fiscal Zaragoza se expresaba de este modo sobre los explosivos. Da igual el explosivo que se utilizara, lo cierto es que todas las pruebas apuntan a que estos personajes fueron los que cometieron ese atentado y la trama asturiana fue la que proporcionó los explosivos. 19 de junio de 2007, José María Fuster Fabra, abogado de Pilar Manjón, también en sus conclusiones alaba a la fiscal Olga Sánchez y se expresa de este modo para hablar de los explosivos. Da igual el tipo de explosivo. 31 de octubre de 2007, Bermúdez publica su sentencia de los atentados del 11M, donde concluye que no se sabe con absoluta certeza la marca de la dinamita que explotó en los trenes, pero todo o gran parte de ella procedía de Mina Conchita. Pero, ¿qué fue lo que explotó en los atentados? Bueno, pues da igual, ya lo han oído, da igual que sea una navaja, que sea una pistola, da igual, ¿qué más da? El arma del crimen, ¿desde cuándo es importante en un crimen? Luis, verlo ahora, escuchar a una fiscal, al fiscal Zaragoza, escuchar al abogado, escuchar también después al juez, prácticamente decir que qué importa. Bueno, yo creo que es muy útil hacer este tipo de repaso porque a quien lo ve, a la opinión pública, le queda muy claro que el juicio entero del 11M fue una inmensa farsa, donde íbamos por un carril hacia una sentencia que tenía que ser condenatoria para aquellos supuestos islamistas que nos habían presentado desde el principio. Entonces, como tenía que ser esa sentencia condenatoria desde el principio, pues efectivamente, ¿qué más da cuál sea el arma del crimen? ¿Qué más da que se hayan falsificado pruebas? ¿Qué más da que hayan desaparecido los trenes cuando en cualquier accidente de mala muerte se guarda el tren durante años para que las compañías de seguros lo periten? ¿Qué más da todo? Porque había que conseguir un resultado que era que la opinión pública aceptara que el 11M ni tocarlo, que lo que se presentó desde el principio, es decir, esa inverosímil trama islamista,
era la culpable del atentado. Y que niños, dejad de dar la lata porque esto es demasiado serio como para que andemos aireándolo en los medios de comunicación porque apesta mucho. Bueno, pues pasa el tiempo y lo que la sociedad española demanda es que ya es hora de que nos traten como adultos y que en un crimen, por supuesto que el arma del crimen importa, y si vamos a efectuar atribuciones de responsabilidades, pues habrá que hacerlo con unas pruebas y evidentemente si el explosivo oficial no es el que explotó realmente en los trenes, entonces existe la obligación moral y legal de volver a instruir el sumario desde el principio y que se nos presente a los verdaderos culpables. Es que además, don Luis, en este asunto, de los 3 condenados por los asesinatos, hay 2 donde si el atentado no se hubiera cometido con la goma 2 seco procedente de mina Conchita no se les podría condenar. Porque en último extremo se puede decir, bueno, da igual el explosivo que se utilizó. No cabe duda de que, por improbable que sea, es posible que la banda del Chino, a pesar de haber comprado kilos y kilos de goma 2 a Suárez Tresorras, en el momento de cometer el atentado decidiera hacerlo con otro explosivo. Eso estaría muy bien si los únicos condenados fueran la banda del Chino, pero de la banda del Chino no ha sido condenado nadie, bien porque unos estaban muertos, bien por otros porque no los han podido capturar. Y el único de la banda del Chino que estaba, decidió el juez Gómez Bermúdez que no había pruebas suficientes para condenarlo. El único que se dice que pertenecía, pero que no hay más prueba de ello, sino el hecho de que lo hubieran reconocido en los trenes, es el caso de Jamal Zugan. Bueno, reconocido en los trenes. Sí, sui generis. Pero en fin, eso es lo que dice la sentencia. Pero Rafa Zugier y Suárez Tresorras fueron condenados por cooperadores necesarios por el asesinato de estas 191 personas, por cooperadores necesarios porque fueron los que suministraron el explosivo con el que se llevó a cabo el atentado. Pero lo que Rafa Zugier intermedió y lo que Suárez Tresorras suministró fue goma 2 seco. Luego, por lo tanto, si no fue goma 2 seco lo que explotó en los trenes, ni Rafa Zugier ni Suárez Tresorras pudieron ser cooperadores necesarios. Solo una precisión, porque luego nos dicen, es Otman el Nahui el que realizó el transporte supuestamente de esos explosivos, no Zugier, pero yo creo que el resumen que has hecho efectivamente es perfecto. Es decir, entonces, si no explotó goma 2 seco, entonces quiere decir que ha habido gente a la que se le ha condenado por cooperadora necesaria. Pero que a mí lo que me preocupa es que hay gente a la que no se ha condenado que no sabemos dónde está, y esto es lo de siempre, que si no se ha atrapado al que ha sido, lo puede repetir. Yo lo de los nombres, ya les repito, no se preocupen por los nombres, ni de los componentes químicos, ni de nada. Cuando se les olvide uno, nos lo dice Luis del Pino, que se lo sabe todo, se sabe hasta los teléfonos móviles de todo el sumario, o sea que yo despreocupado por eso, a intentar entender el fondo de la cuestión. Eloy, perdón. No, que precisamente ese es un aspecto relevante, es un aspecto clave. Es decir, si quienes han sido condenados, quienes fueron condenados, declarados culpables y condenados por haber asesinado a 193 personas utilizando goma 2 seco, y ahora se demuestra que el explosivo utilizado no pudo ser goma 2 eco, entonces estos señores no deberían estar condenados. Podrían estar condenados por haber traficado con armas, por muchas cosas. Sí, porque desde luego angelitos tampoco parece que eran. No. Desde luego. Pero a mí lo más relevante del caso es que hay culpables que están en la calle circulando libremente entre nosotros. Y eso es muy grave, porque a mí no se me quita de la cabeza que si más adelante, si la jugada lo aconseja, tendrán la tentación de volver a repetirlo. No me cabe duda. Todos los crímenes no resueltos, no digo que sean crímenes perfectos, pero todos los crímenes no resueltos permiten repetirlos. Digo yo, ¿no? Permiten repetirlos. A mí lo que realmente me preocupa es que desde un inicio hubo una intencionalidad de hacernos mirar fuera de los trenes, de hacernos creer que era goma 2 seco por lo que aparecía fuera de los trenes. Es más, perdona que te corte con una cosa, que creo que apoya tu argumento. La goma 2 seco, donde aparece con total seguridad, es en los explosivos que no matan a nadie. Claro, efectivamente, lo que está fuera de los trenes. Bueno, salvo Leganés. Bueno, y salvo Leganés, no sé. Sí, pero en los que no matan a nadie, es decir, en la Cangú, ayúdame Luis. Sí, en la mochila de Vallecas. En la mochila de Vallecas, o sea, en las que no han matado. Y en el Skoda había también. Y en el Skoda, en el Skoda había. Y luego en Leganés, que nadie sabe lo que pasó, pero no matan a nadie. Es más, y perdón, y ya te dejo, en esos restos de explosivos patrón, por decirlo de alguna forma, hay metralla.
y en los cadáveres No de los vagones no hay metralla de carga, es decir, metralla de origen terrorista, hay metralla de lo que se desprende de los trenes. Perdona, ya va. Se dan la curiosidad de que en la Kangoo apareció la goma de seco, era exactamente la composición igual que la muestra patrón que había aportado los TEDAS. Claro. En la mochila de Vallecas estaba la goma de seco contaminada por metanamina y resulta que la muestra patrón que aporta los TEDAS estaba contaminada por metanamina en la misma proporción, cosa que era imposible. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es más, en Leganés... Pues el sentido común, y perdona, yo no voy a lanzar ninguna hipótesis, porque esa es otra cosa que luego es verdad, lo de las trampas de las hipótesis, eso, el sentido común te lleva a pensar, bueno, pues una muestra patrón que está exactamente igual contaminada en un sitio que en otro, es que está repartida en los dos sitios, entre la muestra patrón y lo que pasa es que por hacernos un tipo de preguntas que el razonamiento lógico nos dice, el señor Sánchez Manzano nos metió una querella criminal. Bueno. Y se da el caso que del explosivo que aparece en Leganés lleva amoníaco. Luis, ¿qué es lo que lleva? No, llevaba un tipo de producto que solamente está en los explosivos que están para las demoliciones. Entonces, cualquier persona con un poco de lógica entiende que eso no puede ser cierto. Y entonces, desde el momento en que nos han medido siempre el foco en fuera de los trenes, porque estaba claro, y se ha visto ahora, que lo que explotó en los trenes nada tenía que ver con lo que había fuera, y hay un intento deliberado de ocultación, de tal manera, como has dicho antes, que de 90 toneladas de residuos en los trenes, los TEDAS consideran que fueran objetos y no pruebas. Llegan 23 muestras. Pero 23 muestras... lavadas con acetona... No, y de gramos. Sí, no, de Estamos gramos. hablando de un clavo oxidado, de polvo de un extintor, sí, de porción de tierra de... Hombre, vamos a ver. Pero lo que señala Francisco Reverte, pues... es que efectivamente ahí está donde empieza la mentira original. En cualquier... Sacarnos de los trenes. Sacarnos de los trenes. Claro. En cualquier tipo de crimen, lo que se hace es preservar el escenario del crimen y a partir de las pruebas que en él se encuentran, ir a por los culpables. Hasta las películas de serie B, vamos. Efectivamente. Y aquí lo que se hizo fue, lo primero, destruir los trenes. Y lo segundo, empezar a hacer aparecer pruebas fuera de los trenes, la mochila de Vallecas, la furgoneta Kangoo, el coche Skoda Fabia, el episodio curiosísimo de Leganés. Y a partir de eso que había fuera de los trenes nos dicen, aquí está, voilà, una trama islamista a la que responsabilizar del atentado. Y dices, oiga, un momento, vamos a ver, ¿ha llegado usted a la trama islamista a partir de lo que había en los trenes? Dicen, no, pero hemos encontrado explosivo en una comisaría. Bueno, oiga, estupendo, ha encontrado usted explosivo en una comisaría, pero ¿dónde están los análisis de los trenes? Y una tarjeta en un teléfono. Pero es que eso es lo que, Emilio, no puede pasar en un país civilizado. Y en el siglo XXI. Hay una serie de a lo hechos... que me refiero, perdona, es para formularte la pregunta, es que cómo es que no salta ningún resorte cuando se ve que la prueba, los trenes, las toneladas y toneladas que se reducen a un clavito, a polvo, cómo no salta algún resorte judicial que diga, oiga, no se puede destruir una prueba así, espere, esto se queda aquí y nos lo quedamos para ensayar todo, para ensayar el boquete que hay en el tren, si se parece al otro, todo. Bueno, la explicación a la destrucción de los trenes se da por un lado, a alguien que solicita la autorización al juez, en este caso el juez del Olmo, y el juez se la da. Entonces, claro, en ese sentido hay un hecho muy relevante, de que el propio Gómez Bermúdez dudaba de la buena o correcta instrucción del caso cuando ordena una serie de pruebas que en realidad debían haberse hecho en el periodo de instrucción. Es más, se calculó la posibilidad de que la pericia de explosivos se hiciera antes de comenzar el juicio y una vez que se hubiera terminado la pericia, que se sabía que iba a ser larga, comenzar el juicio con los datos que los peritos aportaran a la vista del examen de los restos, de los pocos restos de los trenes de los que se disponía.
se tuvo que hacer durante el juicio porque iban a terminar los 4 años de prisión preventiva y que había la posibilidad de que algunos de los acusados tuvieran que estar liberados, de ponerlos en libertad antes de que el juicio terminara. Bien, ¿por qué el juez Gómez Bermúdez ordena esta pericia extraordinaria? Porque evidentemente es una censura implícita a la instrucción del juez del Olmo, es decir, eso tendría que haberlo hecho el juez instructor, pero como el juez instructor no lo ha hecho, y entonces lo hago yo. Evidentemente, Gómez Bermúdez sospecha que va a haber un enfrentamiento entre los peritos imparciales y los peritos oficiales. Y para eso establece las cámaras de grabación para poder luego disponer de los vídeos y de ahí sacar unas conclusiones que puedan ir más allá de lo que los propios peritos declaren en el juicio. Es decir, Gómez Bermúdez graba porque piensa que se va a fiar más de lo que resulte de los DVDs que no de lo que los peritos digan en el juicio, porque si ha de fiarse de lo que digan en el juicio no necesita para nada el hacer la grabación. ¿Y qué pasa? ¿Que le llegaron tarde los DVDs? Y entonces, no, lo que yo no entiendo, lo que no termino de comprender, por qué a un cierto momento Gómez Bermúdez cambia, deja de tener esas dudas y se ve o se deja dirigir por los peritos oficiales en contra de las evidencias que esos mismos peritos oficiales expresan en las grabaciones de la pericia. Pues esa duda que tú tienes, la tenemos todos. Y Luis Fernando Quintero se la ha consultado, a ver cuál era su opinión, no digo a Gómez Bermúdez, porque Gómez Bermúdez ya sabéis todos que huye de nuestras cámaras, sobre todo si escucha la palabra mágica, la expresión mágica Caminito de Jerez. Se lo hemos preguntado a Casimiro García Vadillo y lo vamos a escuchar después de la publicidad. Yo no lo hago por hacer suspense, es que tengo que ir a la publicidad, ¿vale? Volvemos en un segundo. Debates en libertad con Javier Somano. Debates en libertad con Javier Somano. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Te decía Emilio que esa misma pregunta que nos has hecho tú, cuáles son las razones por las que cambia, porque a muchas personas les hizo llegar el juez Bermúdez su intención de que ellos fueran no luces y taquígrafos, sino es que es eso, un gran hermano prácticamente, pero el de Orwell, el que estaba las 24 horas del día metido en tu vida. Pues se lo hemos preguntado a Casimiro García Vadillo, al que agradecemos la atención y sobre todo que sigan publicando esas cosas. Se lo hemos preguntado y esto es lo que nos ha contestado. Antes de que Gómez Bermúdez se hiciera cargo de este caso, como ponente y como presidente de la sala, tuve la ocasión de hablar muchas veces con él y he de decir que él conocía bastante bien el caso. Y yo creo que en una primera etapa hubo una voluntad genuina de descubrir la verdad, es decir, porque si no él nunca hubiera ordenado esta pericia, que en definitiva lo que significa esta pericia es cuestionar la instrucción del juez del Olmo. Yo creo que fue a medida que la vista oral se fue desarrollando, Bermúdez fue cambiando y al final, ya muy al final de la vista oral, digamos ya con la redacción de la sentencia, ahí él se echa para atrás, y se echa para atrás en tres asuntos fundamentales. Uno, que es el de los explosivos, porque él estaba convencido de que no se podía decir que había estallado gomado seco. Segundo, yo creo que él tenía decidido deducciones de testimonio para algunos altos cargos policiales, entre ellos Sánchez Manzano. Y tercero, deslindar lo que era tráfico de explosivos con el atentado. Es decir, no imputar como autor material de las muertes, de los asesinatos a Suárez Trasorras. ¿Por qué se echa para atrás? ¿Por qué cambia su posición? Pues yo ahí lo que tengo son conjeturas, no tengo datos, tengo conjeturas. Sé, porque lo cuenta su propia esposa en el libro que publicó, La soledad del juzgador, que durante los últimos meses de la vista oral, Gómez Bermúdez tuvo varias reuniones con la vicepresidenta del gobierno, con María Teresa Fernández de la Vega. Sabemos que él quería y estaba muy interesado en conservar su puesto
como presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Él creía que con la dirección del juicio que había hecho, de la vista oral, tenía suficiente prestigio como para hacer una sentencia del gusto del gobierno, aunque no del todo, porque hay que decir que en la Fiscalía no consiguió todo lo que quería. Por ejemplo, no consiguió que se determinaran los famosos autores intelectuales, no hay una relación directa con Al-Qaeda, cosa que también quería o pretendía la Fiscalía en esta sentencia. Es decir, no es una victoria del gobierno 4-0, es una victoria por los pelos, pero sí que es verdad que es una victoria en la que el juez se deja muchos pelos en la gatera. Bueno, ese es el análisis de Casimiro García Vadillo. ¿Opiniones? Yo no sé, Casimiro tiene unos datos que a mí se me escapan. Que es obvio que cambió, eso es lógico y natural, porque lo dice también Casimiro bien. ¿Para qué ordena la pericia? Si no es precisamente porque está dudando de la instrucción y porque espera descubrir algo. Y el hecho de que la grave. Y evidentemente cambia. Ahora, ¿por qué lo hace? Sabemos que los gobiernos en España, por cómo están nuestras normas, tienen una capacidad de presión sobre los jueces brutal. ¿Lo dices por el desfile aquel en el que De la Vega hablaba amablemente con María Emilia Casas? Claro, esa es la cuestión. Es decir, un juez que quiera prosperar tiene que avenirse a los deseos de los políticos. Y si evidentemente un juez no está dispuesto a eso, es que no pasa de juez de pueblo. Es decir, no se llega a estos sitios si no es siendo condescendiente e indulgente con los políticos. Flexible, ¿no? Entonces, no sé qué presiones le habrán sometido. Entonces, si este hombre efectivamente tiene una ambición, por otra parte legítima, y piensa en cercenársela de una manera brutal, no solo con zanahorias, no solo le van a quitar la zanahoria, sino que además le van a arrear palos, pues evidentemente es posible que no haya sido capaz de resistir ese tipo de presiones. Y hasta cierto punto, si las presiones eran muy elevadas, es posible que sea comprensible que así lo hiciera. El problema es que empezó con un alto grado de conciencia y ese grado de conciencia fue bajando y fue subiendo la conveniencia política. Yo quiero recordar que hay un momento de inflexión en el cambio de actitud del juez Gómez Bermúdez, que es en Semana Santa. No sabemos lo que pasó en Semana Santa, sí, pero a la vuelta de Semana Santa la actitud de Gómez Bermúdez cambió radicalmente. La sentencia intenta armonizar esa conciencia con esa conveniencia política y por eso no da que dejen marcar todos los goles que el gobierno quería, y deja abierta alguna que otra puerta. Pero en cualquier caso creo que tendría que mirarse su conciencia muy bien el señor. Yo lo que sí detecto, Luis, y eso lo hemos comentado muchas veces, es que en la lectura de la sentencia, esa que todos estábamos esperando, elige los párrafos, porque luego lo hemos visto en el Supremo, la sentencia no desmonta del todo la versión oficial, pero él elige los párrafos que cree que más van a desmontar las informaciones de los únicos medios que hemos investigado esto. Elige esos precisamente. Sí, hay, como decía don Francisco, efectivamente hay un punto de inflexión en mitad del juicio en Semana Santa y ahí vimos primero un Gómez Bermúdez enormemente contundente que incluso llegó a acorralar, por ejemplo, al jefe de los TEDx durante el interrogatorio, que todos pensábamos, pero bueno, este hombre se va a atrever a ir a por la verdad. Llega Semana Santa, cambia de actitud y después de Semana Santa ya todo era querer acabar el juicio cuanto antes, querer cortar cualquier intento de cuestionar el núcleo de la versión oficial y luego finalmente emite una sentencia donde, como tú dices, es una sentencia pues muy curiosa, porque como recordaba don Emilio, es una sentencia donde buena parte de la versión oficial se cae, claro. Se cae lo de los autores intelectuales, claro. Se cae Irak como justificación, se cae Al-Qaeda como grupo organizador del atentado, pero al mismo tiempo Bermúdez coge y hace una presentación pública de la sentencia
obviando todo eso, pasando de puntillas por esa poda que había hecho del árbol de la versión oficial y centrándose en que las pruebas del caso fundamentales eran correctas. La mochila de Vallecas, el tema de Leganés, la furgoneta Kangoo. Y pasa también... El Skoda Fabia. Pero es que el Skoda Fabia tiene esa particularidad, ¿no? Servodirección, elevaduras eléctricos y desaparición y aparición. Porque aparece y desaparece con una facilidad pasmosa y nadie dice absolutamente la verdad es que Gómez Bermúdez, bueno, y la Kangoo tiene una capacidad también extraordinaria, porque al final, si reconstruye lo que dice Bermúdez, dices, caray, ese es un gran vehículo de carga. Porque... Si me permite, don Luis, y va a ser un solo inciso, por llamar la atención sobre un hecho que ahora se me está ocurriendo sobre la marcha. La cuestión clave es si al redactar la sentencia Bermúdez ha visto los DVDs o no los ha visto. Pero hombre, es que eso lo he preguntado yo antes medio en broma, porque debería haberlos visto para construir la sentencia, ¿no? Entonces, es que... O también, otra cuestión, si los ha visto antes del interrogatorio de los peritos, que es lo más probable. Entonces, claro, si los ha visto antes de interrogar a los peritos, no es normal que se calle cuando le están contando una cosa completamente distinta a lo que los peritos dicen durante la pericia. Es más, en un determinado momento, lo del dinitrotolueno y la nitroglicerina, ellos se sorprenden, dicen, bueno, pues aparece dinitrotolueno, chico, pues esto, claro, esto no es gomado seco. Pero luego viene la explicación de la contaminación, y eso hasta cierto punto es creíble, es improbable, pero puede pasar. Ah, no, oye, no os preocupéis por el dinitrotolueno, porque es que en los laboratorios de los TEDAS hay dinitrotolueno por todas partes y todo está contaminado de dinitro. Ah, bueno, tranquilidad, gracias a Dios, pues ya esto tiene una explicación. Pero lo del eftalato de dibutilo no tiene explicación. Si ellos al principio consideran que el eftalato de dibutilo está por todas partes y por lo tanto no es relevante, no hay nada que yo me pueda imaginar que les pueda convertir esa opinión de que no es relevante y transformarse en que efectivamente es relevante para determinar que es gomado seco. Vamos a explicar por encima, y me ayudas, Luis, y con perdón de las personas que sepan de química y de materiales sintéticos y demás, de la explicación, pero los talatos, el talato de dibutilo o el dibutilftalato, o como lo quieran llamar, al fin y al cabo es lo mismo, lo que hace es añadir propiedades a los plásticos. De hecho se usa en el PVC para hacerlo más flexible. Está, por ejemplo, en colas, en pegamentos, está en lacas de uñas, está en algunas lacas en spray, en la parte de detrás, por ejemplo, de las moquetas para que no se escurran, bueno, y en un tren en 1000 sitios. Pero hay un momento en el que uno de los peritos dice, si tenemos la prueba aquí, estamos jodidos. Y enseñaba un tarro de cristal o una bolsa de plástico. Y todas las pruebas están en bolsas de plástico, y además lo han oído ustedes, dice, contaminación del mundo mundial. Sí, o sea, por simplificarlo muchísimo para que no se pierdan los oyentes y telespectadores. Eso había tratado de hacer yo. No, y lo has hecho perfectamente, pero voy a ir un paso más allá. Que tú eres científico. Vamos a ver, en los análisis aparecen una serie de componentes que forman parte de muchos explosivos, entre ellos muchas dinamitas, entre ellas la gomado seco y el titadín. Y aparte de esos componentes comunes, llamemos, aparecen 3 componentes que no son comunes. Eso es. Y entonces aparece, por un lado, nitroglicerina y dinitrotolueno, que no forman parte de la gomado seco, no pueden formar parte, pero sí del titadín. Y por otro lado, el eftalato de dibutilo, que forma parte de la gomado seco, pero no entra en la fabricación del titadín. Entonces, Gómez Bermúdez, ¿qué hace en su sentencia? Dice, como hay eftalato de dibutilo que el titadín no tiene, entonces fue gomado seco. Claro. Y se salta que aparecieron 2 componentes, el dinitrotolueno y la nitroglicerina, que forman parte del titadín, pero no del gomado seco. Y no tuvo en cuenta pues una diferencia fundamental, y es que mientras que el DNT y la nitroglicerina están en el titadín y no en el gomado seco, y no son componentes que uno se encuentre en cualquier material de la calle, porque son explosivos, el eftalato de dibutilo está, como tú muy bien decías, en pinturas, en plásticos, en moquetas, en cualquier lado. Por tanto, su aparición alimentos, Luis, no indica nada. Se ha encontrado, y por en ejemplo, las bolsas en las que se guardan las muestras. En alimentos envasados con plástico, en una lechuga, ahí si hacemos un análisis pueden salir trazas. Textual, Gómez Bermúdez de la sentencia. El explosivo utilizado por los terroristas fue, en todos los casos, dinamita plástica, tipo goma. No se sabe con absoluta certeza la marca que explotó en los trenes, pero todo o gran parte procedía de mina Conchita. Se sabe que la que se usó y se encontró en Leganés y en la vía del AVE era goma 2 eco sustraída de mina Conchita.
La falta de determinación exacta de la marca de la totalidad del explosivo no impide llegar a conclusiones jurídico-penalmente relevantes. Yo pensaba que tendría que ser determinantes, no relevantes, respecto a la intervención de los procesados. Y luego dice, la presencia irregular y en porcentajes menores de nitroglicerina y dinitrotolueno impide descartar la presencia de pequeñas cantidades de otras marcas o clases de dinamita. O sea, que hicieron una especie de tutti frutti los terroristas, un poquito de esta, un poquito de la otra, tal, para despistar. Eso es lo que dice el señor Gómez Bermúdez, que no sé lo que le pasaría en Semana Santa, si es que haría un acto de contrición inverso. Pues no lo sé, pero a mí el señor Gómez Bermúdez me parece que es un ejemplo de ese tipo humano que desgraciadamente tanto abunda en España, del ambicioso a corto plazo. Es decir, el señor Gómez Bermúdez tuvo la oportunidad de pasar a la historia como la persona que trató de averiguar la verdad del 11M y al final va a pasar a la historia como aquel juez que prometió a las víctimas del 11M que los perjuros irían caminito de Jerez y luego las engañó. Vamos a recordar otra cosa, que ya les interrumpo mucho ahí, pero es que merece la pena recordarlo. Estamos hablando de un atentado que sucede a 3 días de unas elecciones en las que no se presenta José María Aznar, a 3 días de unas elecciones en las que hay una agitación y propaganda tremenda por parte del grupo Prisa, a pesar de que luego la premiaron por ello. Y la gente reclamaba saber las cosas, saber la verdad antes de votar. Votaron y ya no nos reclamaron más. Hubo quien ahora es ministro y que dijo cosas muy importantes ese día. Bien, es verdad que violando la jornada de reflexión. Y con el tiempo, mientras unos nos piden que nunca olvidemos lo inolvidable, otros se cachondean de lo inolvidable. Y ahora, después de tanto tiempo, el contraste creo que merece la pena escucharlo. Los ciudadanos españoles se merecen un gobierno que no les mienta, un gobierno que les diga siempre la verdad. Mañana los españoles tenemos la ocasión, con nuestra participación en las elecciones generales, de homenajear a las víctimas y de reforzar una vez más nuestras convicciones comunes, la paz y la libertad. Los ciudadanos quieren conocer toda la verdad sobre los horribles sucesos acaecidos en Madrid en los últimos días. Y la verdad, toda la verdad se acabará sabiendo. El caso es que El Mundo tiene un vídeo que demuestra que los perritos... Los peritos. Con una R. Peritos. No, perritos va con 2 R's. Ya lo sé, pero... ¿Perrito? Tú dices perrito, no dices perito. Y la verdad, toda la verdad se acabará sabiendo. Bueno, pues escuchábamos, por si alguien no lo ha escuchado del todo bien, a Gabriel Morís cuando no se le entendía del todo bien, que ya se le entiende mucho mejor, y bueno, siempre se le ha entendido muy bien, la verdad, pero costaba escucharle, no entenderle. Y a un ministro del Interior que dice que la verdad se terminará sabiendo. Luego al otro cachondeándose del asunto, y a los que querían saber la verdad antes de votar. Votaron y ya no se les ha vuelto a oír. La verdad que qué contraste esa misma gente que el día 13M rodeaba las sedes del PP reclamando la verdad en 48 horas después de la masacre, vuestra guerra, nuestros muertos, todas esas cosas, asesinos, y esa gente que quería la verdad en 48 horas y reclamaba al gobierno que por qué no se sabía esa verdad en 48 horas, luego 6 años después nos siguen ocultando algo tan simple como el arma del crimen, y eso debe de ser que no les parece suficiente tiempo como para llegar a averiguarlo, ¿no? Porque no escuchamos sus gritos de protesta. De todas maneras, el ver estas cosas es terrible porque, por otra parte, yo creo que es que cualquier persona que, sinceramente, de una manera honrada, sea oficialista, haya venido creyendo en la versión oficial, pues si lo dicen los fiscales, si lo dice la policía, si lo dice el gobierno, será la verdad, está en condiciones de dudar de esa verdad oficial solo por el hecho de que estos vídeos han tardado 3 años en ver la luz, cuando se grabaron durante el juicio. Se perdieron en la Audiencia Nacional. Ha habido negativas reiteradas de entregar estas grabaciones.
Se perdieron o estaban escondidos, es decir, lo que no estaban era guardados en el sitio donde se suponía que estaban guardados, y cuando fue finalmente el secretario judicial a buscarlos donde se suponía que estaban, resulta que no estaban allí. Casualmente, precisamente, esos minutos, después de tener, no sé si son 700 horas grabadas, me parece que son 800. Por ahí, sí. 800. Pues esto estamos hablando de 2-3 minutos de grabación que se ocultan casualmente. Y claro, obviamente las casualidades en un porcentaje de 3 minutos con 800 horas no existen. No. Alguien tiene interés o ha tenido interés en que los españoles no conozcan el contenido de estos vídeos. Y alguien ha tenido interés en que sí, porque ahí Juanes, el presidente de la Audiencia Nacional, gracias Luis, ha hecho lo posible porque eso se encontrara y saliera. Afortunadamente, pues hombre, no todos los jueces son iguales. Y he dicho que creo en algunos jueces, no en la justicia. No todos los miembros de las fuerzas de seguridad son como los que en la sala del juicio mintieron o no dijeron todo lo que sabían, y afortunadamente tampoco todos los políticos son iguales, ni todos los periodistas. Yo creo que veíamos antes esas imágenes del señor Buenafuente pues cachondeándose de las investigaciones del 11M. Qué triste el ver que alguien sea capaz de reírse de la desgracia ajena de esa manera, ¿no? Sí, Luis, porque como apuntó Dieter en su informativo el otro día, cuando también enseñó estas imágenes, uno de esos perritos es precisamente Gabriel Moris, al quien en esa intervención le escuchábamos cuando hablaba con Sandra decir gracias por no olvidar lo inolvidable, que se ha convertido en todo un lema. Bueno, pues uno de esos perritos perdió a su hijo en De todas formas, yo creo que lo que demuestra ese tipo de actitud tan abyecta, pues es que muy mal tienen que ver las cosas, porque han perdido el contacto con la realidad, es decir, no se dan cuenta de que ese tipo de cachondeo realmente dudo que les siente bien ni siquiera a los más acérrimos defensores de la versión oficial. Es decir, yo dudo que alguien, una víctima del 11M, honestamente convencida de que fueron los islamistas, etcétera, etcétera, no juega con dudo que a esa víctima le siente muy bien el ver a alguien como Buenafuente riéndose de su desgracia, ¿no? También habría que, en fin, decir una palabra de agradecimiento en favor del secretario judicial, perdón, que se tomó muchas molestias, empleando muchos días y muchas horas buscando esas grabaciones donde se suponía que estaban, pero que no estaban allí. No te preocupes, no te preocupes, bebes agua y ya está, no te preocupes. Hay que recordar que Sigue, Luis, sigue, no te preocupes. Si sabemos hoy en día de estas imágenes, si las hemos podido ver, pues no es porque haya habido periodistas buscando esas imágenes, que evidentemente los periodistas tienen su mérito al poder sacar a la luz las cosas, pero ha sido la lucha de las víctimas del 11M, de una asociación que se llama Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M, que agrupa más de 600 víctimas del atentado y que son quienes han estado mes tras mes reclamando en la Audiencia Nacional que se les entregara esas cintas. Acuérdate del argumento, Eloy, y te doy paso ahora si quieres, te recuperas un poco y te doy paso ahora porque le quiero preguntar, no te preocupes, le quiero preguntar a Francisco qué siente él cuando ve a tantas personas diciendo eso de queremos saber la verdad, quién ha sido la verdad, y levantando las manos. Por cierto, en alguna de las imágenes se ve también pues a Boris Izaguirre diciendo que la verdad, luego no se la ha vuelto a ver jamás en ningún sitio. ¿Qué siente una persona cuando ve eso? Pues te voy a decir lo que sentí yo al ver esas imágenes el 12M. Yo sentí una gran indignación, no porque dijeran que buscaran la verdad, sino porque se estaba desarrollando un acontecimiento histórico que decían que era que están dando un golpe de estado mediático, donde mientras que estábamos llorando la pérdida de 193 personas, una serie de gente estaba manipulando a esa gente, a esa realidad, queriendo saber la verdad, pero sin querer saberla. En las
en las imágenes se ve muy claramente un hecho que es que en las imágenes se ven unos carteles que piden paz, curiosamente en negro y en rojo. Sí. Eso ya se ha visto alguna vez, sí. Entonces, el anagrama de esas elecciones del señor Zapatero era una Z y una P en negro y en rojo. En la comparecencia de Rubalcaba, se dice que se va a las elecciones para conseguir la paz. Era el mensaje que tenían lanzado. Pero yo estaba convencido de que no querían saber la verdad. Una serie de gente, desde ese mismo día, nos pusimos a intentar buscarla. Y con el tiempo, yo lo miro, veo y miro alrededor a mis compañeros de la plataforma Perenneros, a las víctimas, y qué poquitos somos, y lo que hemos sufrido, y los palos que nos han pegado por querer saber la verdad. Pero Francisco, una de las cosas que nos ha comentado, y no podemos escucharlas todas, que nos ha comentado Casimiro García Vadillo, es la trampa de las hipótesis, el plantear los galgos o podencos, ¿no? El plantear ETA, islamista, si hubiera sido ETA hubiera pasado esto, si hubieran sido los islamistas hubiera pasado lo otro, y el tratar de que cualquier noticia estuviera encuadrada en alguna de las hipótesis. Y esa trampa la ha manejado hace días, el miércoles, en sesión de control, a una pregunta, bueno, fue después de la sesión de control. En la sesión de control no hay preguntas del PP sobre el 11M hace ya tiempo. Sí, en sesión de control, cierto, pero era sobre el chivatazo. Cosidó preguntándole por el chivatazo y dijo, repita conmigo, y le contesta a Rubalcaba, dice, le voy a decir lo que le dije al señor Rajoy, repita conmigo, no ha sido ETA, no ha sido ETA. Entonces, han tratado de decir que cuando las informaciones periodísticas llevaban al titadín y no a la goma de seco, es que queríamos decir que había sido ETA. Claro, quiero decir, eso es lo que intentaban. Quieren defender la versión del gobierno diciendo que ha sido ETA. Por otro lado, en un país con 40 años de terrorismo, ¿cuántos mensajes habrá habido de un subordinado a un ministro del Interior dándole en la rueda de prensa las características del explosivo? En este caso, dicen titadín con cordón detonante. Son mensajes que siempre vienen de abajo arriba, a un ministro del Interior en horas críticas, y que en ese momento, y que con 40 años de atentados de ETA, lo ve claro. Bueno, es que ellos siempre han jugado a que los conspiracionistas, por utilizar la manera en que ellos nos llaman, no teníamos versión alternativa a la de ellos. Y que si la teníamos era la de ETA. Era la de ETA, claro. Entonces, cuando la discusión alcanzaba un tono más o menos elevado, entonces recurrían al no hay alternativa, luego la única versión que queda es la oficial. Cuando ya estábamos en brocha gorda, al nivel más bajo, pues no, como no se ha demostrado que la ETA no ha sido, por lo tanto la versión oficial tiene que ser obviamente la correcta. A estas alturas, también es verdad porque pensaban que el conspiracionismo es una especie de defensor de Aznar. Claro. Lo que le pase a Aznar o lo que haya pasado con Aznar ya es absolutamente irrelevante y no tiene importancia ninguna. Aquí de lo que se trata es de saber quién mató a estas 191 o 193 personas, si incluimos las dos mujeres que estaban embarazadas. Entonces, esa es la cuestión. Y aquí se ve clarísimamente que hay dentro del aparato del Estado, dentro de los aparatos de justicia, una serie de personas que están tratando de ocultar aquellas pruebas que contradicen la versión oficial, como se ha visto perfectamente en la ocultación de estas grabaciones. Es que me parece una cosa de cajón, porque si no, ¿qué problema hay en entregar los vídeos desde el primer momento? Pero digo que en la trampa de las hipótesis ya es difícil caer, claro. Vamos a ver, lo que has dicho tú es absolutamente cierto. Desde el principio, la campaña de desinformación de cara a la opinión pública se planteó de una manera muy clara. Si es usted de derecha, si es usted del PP, tiene que creer que ha sido ETA. Si es usted de izquierda, si es usted del PSOE o nacionalista, tiene que creer que ha sido Al-Qaeda. Y entonces todos los españoles caímos entusiásticamente en esa trampa, y la gente que era votante del PP, que vio cómo se rodeaban las sedes del PP, pues luego estuvimos meses y meses olfateando esa sombra de ETA detrás de la versión oficial, y entonces pues tragábamos con intoxicaciones del estilo de las dos caravanas paralelas. Había una caravana de explosivos de ETA y otra que venía de Asturias, por tanto que sospechoso, etcétera, etcétera. Nos costó muchísimo tiempo darnos
dimos cuenta de que esa era una trampa completamente absurda. ¿Cómo que si no ha sido Al-Qaeda tiene que ser ETA? Oiga, no, hay muchas alternativas. Puede ser un golpe de Estado interno, puede ser una operación de servicios secretos externos, vamos, habría tantas hipótesis alternativas posiblemente como ciudadanos hay en España. No me encierre usted en eso y sobre todo, olvídese de las hipótesis, vamos a las pruebas. Y fue en ese momento cuando volvimos la vista hacia los trenes, como decía Paco antes, cuando nos dimos cuenta de que es que todo lo que nos habían contado era una inmensa patraña que no estaba basada en ninguna prueba encontrada en los trenes. Y entonces, claro, a partir de ese momento... los indicios que apuntaban a ETA. Incluidos los indicios que apuntaban a ETA. Pero tenían que existir esos indicios para que hubiera... Pero aquí eran unos indicios que estaban preparados de antemano. Recordemos las mochilas de Baqueira Beret, recordemos el atentado que no existió de Atocha también de Navidad, recordemos el teléfono móvil como iniciador en el cementerio de Zarauz, la furgoneta de Cañavera, donde estaba el mapa con el corredor de Henares, con un círculo. Lo que Aceves dijo, la alubia pintada encima de mi mesa el mismo día del 11M con el corredor de Henares. Como el 11M es una operación de inteligencia muy profunda, pues está absolutamente preparado esa inducción al gobierno para caer en la trampa y todo lo que vino después. De hecho, cada vez que se ha abierto una posible línea para no entrar en la vía islamista, pues las han cerrado de golpe. Recordemos el asunto del ácido bórico, que unos peritos, porque en un informe, porque se había descubierto 1 kilo de ácido bórico en la vivienda del Husky, ponen en su informe que en el año 2001, en otro piso franco de ETA, se había descubierto una cantidad similar. Exactamente. Pues el jefe de los peritos les tachó la referencia, les hizo firmar, firmó la aplicación y luego Garzón procesó a los peritos por presentar el informe original. O sea, claro, Francisco, pero ahí, que cuando defendimos que lo que estaban haciendo era tratar de borrar pistas que no conducían a ETA, que no tenían por qué conducir a ETA, que probablemente eran débiles, pero el afán por borrarlas era bastante delator. Y también yo creo, permíteme que sea un poco más mal pensado, yo creo que también el afán de enredarnos en polémicas estériles, sí. Porque eso de los peritos es que el informe pericial aquel sobre el que se montó todo el follón no iba a ningún lado, era inofensivo, porque era inofensivo, con lo cual, pero sin embargo nos tuvieron durante meses enredados con eso y sobre todo aprovecharon para mandar unos mensajes muy claros. Ojo, si eres miembro de las fuerzas de seguridad del Estado, ni se te ocurra decir, oiga, es que aquí hay un papel manipulado en el 11M porque vamos a por ti, porque claro, si uno ve a Garzón yendo contra los peritos que habían denunciado que se había manipulado un informe, pues yo si fuera miembro de las fuerzas de seguridad del Estado, vamos, me tentaría mucho los machos antes de denunciar cualquier otra irregularidad verdaderamente grave, ¿no? Es decir, aquí se ha estado jugando a presionar a la opinión pública, a los medios de comunicación, a los miembros de las fuerzas de seguridad, lanzando siempre el mensaje de el 11M no se toca, el 11M es para iniciados, aquí no sabemos lo que pasó, no sabéis lo que pasó. Y mejor casi que no lo sepáis. Y, en fin, pues dedicaros a discutir un poquito sobre ETA y los islamistas, pero no os metáis en otros temas más complicados. Por otra parte, complicados. también la desazón de los peritos oficiales al encontrar en sus análisis productos o químicos que no conducen a la versión oficial, esa desazón no tiene sentido ninguno. ¿Y usted qué más le da que sea Titadín, que sea Gomado Seco, que sea Semtex, que sea G4? Por eso te pregunté yo el otro día si no se podía deducir testimonio de alguna de las... es que se puede hacer otra cosa, ¿no? Deducir testimonio no es lo que se puede hacer, porque deducir testimonio es lo que hace el juez durante el juicio. Claro, durante una vez que está cerrado el juicio, sí, por supuesto. Pero se pueden hacer otras cosas que pues ya te contaré. Porque tenemos que hacer otra pequeña pausa para publicidad. Eloy tose, bebe agua, te damos un caramelo, que ahora quiero que empieces a hablar y te recuperes, ¿de acuerdo? Estamos aquí en un instante. Debates en libertad con Javier Somalo. Debates en libertad con Javier Somalo.
Bueno, pues todavía me quedan muchas preguntas que hacer y que someter a debate a nuestros contertulios, pero vamos a volver a escuchar a Casimiro García Abadillo, que hablaba con él Luis Fernando Quintero, y una de las cosas que le preguntamos, hemos preguntado muchas, otras pues yo se las di de viva voz porque me parecen muy interesantes, pero sobre la actitud de los medios de comunicación y sobre el papel de las víctimas. De los medios de comunicación decía yo antes que eran 3 y ahora 2 empresas de comunicación. Yo creo que no, que han sido siempre 2, porque cuando eran 3 era porque estaban Federico Jiménez de los Santos y César Vidal en la COPE y ahora están aquí, así que yo creo que han sido siempre 2 y ya está. Pero le preguntábamos a Casimiro García Abadillo, que es el otro medio, y esto es lo que nos contestaba. Hubo, digamos, una extraña coalición entre medios que son tradicionalmente defensores del gobierno con medios más conservadores, ¿no? Cada medio es libre de hacer lo que quiera. Creo que tanto lo que hemos hecho nosotros como Libertad Digital es muy meritorio porque no nos hemos dejado llevar por el abatimiento y porque hemos puesto la profesionalidad por encima de todo, sin esperar nada a cambio. Es decir, que en esta investigación lo único que te puedes esperar es trabajo, críticas de la competencia, zancadillas, etcétera, y por eso a las personas que se dedican a investigar eso hay que animarlas, y sobre todo yo siempre pienso en las víctimas, es decir, esas personas que han perdido a un padre, a un hermano, a un hijo, a una esposa, y que quieren saber la verdad, que han perdido la esperanza, o por lo menos de manera momentánea, en la justicia, y que solo confían en que unos medios de comunicación puedan descubrir, no se sabe cuándo, pero algún día, qué fue lo que realmente pasó. Cuando ves una persona de la entereza moral de Gabriel Moris, pues eso es lo que te da fuerza para seguir, ¿no? En una ocasión, después de la sentencia, hablé con el juez Bermúdez en la calle. Lo abordamos mi señora y yo. Y antes de preguntarle nada, nos dijo: no os preocupéis, que la sentencia está dictada y en breve recibiréis las indemnizaciones. Y nos dejó totalmente paralizado, pero afortunadamente le respondimos: las indemnizaciones no nos preocupan ni las queremos, lo único que queremos es que se haga justicia. Bueno, pues ese es Gabriel Moris, lo que decía yo, que cada vez se le entiende mejor Luis, y según van saliendo lo que de verdad son indemnizaciones, que son cuando se acorta el camino hacia la verdad, se va recuperando. El análisis que hacía Casimiro es cierto, y en aquella época ABC, El País, iban a la par, el ABC de Zarzalejos. Hemos visto una curiosísima entente, como decía Casimiro. Ahí los medios de comunicación, llamemos, en la órbita del gobierno y también en la órbita del nacionalismo, porque sumo los 2 principales medios de comunicación catalanes, estuvieron haciendo un apoyo constante a la versión oficial y estuvieron jaleando todo lo que eran esos intentos de tomarse a cachondeo como buena fuente las investigaciones, ¿no? En el otro extremo del espectro, pues te encuentras con medios de comunicación, efectivamente, como ABC o La Razón, a los que el 11M les quema, y en algún caso el ABC de Zarzalejos fue una punta de lanza a la hora de machacar la versión oficial e introducir en el electorado del PP el convencimiento de que habían sido los islamistas. Entonces, claro, y La Razón, silencio. Y La Razón, más silencio, más me quema el asunto y no quiero entrar. Y es que recordemos que en el ABC de Zarzalejos se llegó a publicar como titular que el agomado seco lleva dinitrotolueno, que es una falsedad, o sea, pero es una falsedad que cualquiera podía comprobar yendo a la página web del fabricante del agomado seco, ¿no? Entonces dices, ¿y por qué?
medios de comunicación que supuestamente hubieran debido defender que es que realmente lo que pasó en 11M, en fin, que se la jugaron al PP directamente, ¿por qué esos medios de comunicación entraron a tratar de adoctrinar a la base electoral del PP a toda costa y a pegarle palos al PP cada vez que el PP intentaba preguntar por el 11M? Pues no tengo ni idea. Me gustaría saber la respuesta, pero no la tengo. Pues quizá porque asomarse un poco la verdad para ellos era mirar un poco el abismo, ¿eh? Porque lo que intuimos que puede ser es un abismo tremendo, tremendo, tremendo. Y entonces pues hay mucha gente temerosa, miedosa, y prefiere mirar a otro lado, prefiere buscar el enemigo exterior que aplaca la conciencia, como el islamismo, o el enemigo de siempre, que es ETA. Bueno, dejadme... Ah, sí, perdona, Eloy. Sí. Perdona, Javier. En cuanto a este muro de silencio, este muro de ocultación de pruebas y tal, me parece interesante señalar el interés, la tenacidad, la constancia de un secretario judicial que, a pesar de que estas grabaciones, estas cintas grabadas, no estaban donde deberían estar, él las ha buscado insistentemente, en los anaqueles, estanterías, archivos, que deben ser tremendos, de la Audiencia Nacional, hasta que ha dado con ellos en un sitio donde no deberían estar y donde estaban almacenados con un epígrafe distinto del que deberían llevar. Y esto me parece que es interesante alabar el buen hacer de este promo funcionario. Es interesante, aunque me que resulta además, más preocupante por qué estaban así, sí, pero es que a él le ha extrañado, le causó extrañeza que estas grabaciones no estuvieran donde deberían estar y con un título distinto del que deberían llevar. Y así lo hace constar en el oficio de remisión a nosotros, a nuestro abogado, de estas grabaciones. Es interesante hacerlo constar. Otra pregunta que os quiero hacer, y vuelvo al asunto de los explosivos, aunque ahora lo que quiero también es cortar ese asunto, ir a otros hilos que siguen igual de confusos, y para mí uno de los fundamentales es el apagón de Leganés, que es donde se borra absolutamente todo. Pero Luis, ahora mismo, se puede decir que en el tren de la estación del Pozo, con total seguridad, era Titadín. No, vamos a ver. Eso es importante dejar clara una cosa. Lo que sabemos a partir de los resultados de la pericial de explosivos, lo que sabemos después de visionar estas cintas, es que lo que nos dijeron, que es que en los trenes había estallado goma 2 eco, no es verdad. O al menos no está probado, puesto que aparecen componentes que no son de la goma 2 eco, componentes explosivos que no son de la goma 2 eco. Ahora, ¿podemos de ahí concluir que fuera Titadín? No, porque es que hay problemas más allá con esta pericial, y es que, como tú muy bien has señalado al principio, a esa pericial se llega con 48 fragmentitos de metal que no tenemos una cadena de custodia, es decir, no tenemos la prueba de dónde han salido, por qué manos han pasado, qué tratamiento han tenido, si han sido o no manipulados, y para colmo llegaron lavados con agua y acetona, con lo cual no podemos concluir que fue Titadín por la sencilla razón de que no podemos ni siquiera estar seguros de que lo que llegara a la pericial de explosivos, ni siquiera estamos seguros de que provenga de los trenes. Es decir, con esto, con los resultados de la pericial y estos vídeos, no podemos decir ha estallado Titadín. Pero sí, lo que sí podemos decir es la goma 2 eco, es mentira que ha estallado goma 2 eco. ¿Podemos descartar la goma 2 eco en todos los que se han analizado o solo en algunos y en otros habría dudas? No, el tratamiento que se ha hecho de los distintos focos de explosión es el mismo, es decir, no se ha conservado cadena de custodia de las muestras supuestamente recogidas en ellos, se ha hecho desaparecer toneladas de restos de todos ellos y al final en todos ellos, en estos análisis, pues aparecen componentes diversos que unos forman parte de la goma 2 eco, otros no. Conclusión socrática. Solo sabemos que no sabemos qué estalló en los trenes. Y ante esa conclusión socrática, Emilio, ¿qué se puede decir? Y ahora es el momento en el que tú me digas cómo demonios se puede reabrir. En definitiva,
hay una cosa revisión. que, como por desgracia, probablemente por lo que decía don Francisco, de que la gente que se asoma al 11M y descartada la posibilidad islamista, descartada incluso la posibilidad de ETA, lo que se abre es un abismo, vértigo, porque son muchas las alternativas que nos ocurren y no sabemos cuál de ellas es peor, pues todavía mucha gente no quiere ver todas estas circunstancias que se están descubriendo. Obviamente, si se reabriera el caso, mucha más gente se incorporaría, por así decir, al conspiracionismo. ¿Qué vías hay? En la ley de enjuiciamiento criminal, que me está apoyando esta mañana al efecto, puesto que tenemos una sentencia firme del Tribunal Supremo, solo cabe la vía de la revisión. Esa sentencia firme es la verdad oficial, judicial, y esa verdad, en principio, es inamovible. Salvo que se produzcan una de estas 4 circunstancias. El supuesto de que hubiera 2 sentencias contradictorias condenando a 2 personas distintas por el mismo hecho y que la narración de hechos fuera contradictoria. En ese momento hay que revisar las 2 y ver cuál de las 2 es verdad, o incluso que las 2 sean mentira, que en este caso no es. Otro, que es el caso del crimen de Cuenca, que es cuando se asesina a una persona, alguien se la ha condenado por asesinato y aparece estando vivo, que tampoco es el caso. Bueno, hay cosas similares, pero bueno. Y ahora vienen los dos que nos interesan. Uno es en el caso de que la sentencia esté fundada en un falso testimonio. En el caso, ¿cuál sería el falso testimonio? El de los peritos que dicen en el juicio que el talato de dibutilo es un componente esencial para determinar que ha estallado gomado seco, cuando en los vídeos es evidente que dicen exactamente lo contrario. Habría que abrir una investigación para ver si el testimonio correcto es el que dan en el juicio o es lo que dicen en los DVDs. Si efectivamente cuando el perito en el juicio, a sabiendas, está diciendo que el talato un talato es la prueba evidente de que ha estallado gomado seco, sabiendo que no lo es, puesto que está presente en las bolsas donde se guardan las pruebas, eso sería un falso testimonio. ¿Cómo se hace el juicio de revisión a través del falso testimonio? Se tiene que abrir un juicio contra este falso testimonio y una vez que hay una sentencia firme condenando a la persona que ha hecho el falso testimonio, entonces se procedería a reabrir el caso, puesto que se fundó en un testimonio que era falso. La cuarta vía, que quizá es la más sencilla, pero es la que está cerrada exclusivamente o está restringida a los que han sido condenados como consecuencia de ello, es cuando aparecen nuevas pruebas que hay que tener en cuenta para establecer las condenas. Estas nuevas pruebas son los DVDs grabados, las grabaciones que se hicieron durante la pericia y que contradicen abiertamente lo que los peritos dijeron en el juicio. ¿Por qué digo esto? Porque si bien es verdad que Gómez Bermúdez tuvo la ocasión de ver las grabaciones, otra cosa es que lo hiciera o no lo hiciera y cuándo lo hiciera, lo cierto es que la sentencia que nos preocupa ya no es la de la Audiencia Nacional, puesto que esa no tiene que ver, la que le da firmeza es la del Tribunal Supremo. Y la que hay que revisar, por lo tanto, es la del Tribunal Supremo. Y los magistrados del Tribunal Supremo no tuvieron a la vista esas pruebas porque el juez no las menciona en la propia sentencia. Por lo tanto, a la vista de la aparición de estas deudas, los abogados defensores de los que han sido condenados, precisamente donde especialmente Trasorras y el Uthmani pues que su condena se basa esencialmente en que lo que estalló en los trenes es gomado seco porque fueron ellos los que lo suministraron. Si eso resulta que no está aprobado, obviamente su condena decae y por lo tanto habría que revisar el juicio, volverlo a reabrir, volverlo a investigar y determinar si efectivamente no está aprobado que es gomado seco lo que estalló en los trenes. Estos señores podrán ser condenados por tráfico de explosivos, pero nunca por el asesinato de las 191 personas. ¿Y este panorama, tú crees que se puede abrir alguna vía, alguna de las 4? Vamos a ver, a mí me parece que la labor que está haciendo la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M es importantísima, porque al haber presentado una querella contra 2 mandos policiales, el señor Sánchez Manzano y su jefa de laboratorio, en esa investigación se están conociendo nuevos datos y podemos llegar al caso, quién sabe, de que se produzca una condena de algún mando policial por falso testimonio o manipulación de pruebas. Y entonces entraríamos de lleno en lo que comentaba don Emilio, de que al haber una sentencia dando por hecho probado que se ha producido un falso testimonio, entonces automáticamente eso afecta a la sentencia del Supremo. Por eso esa vía es muy importante. Pero además es que el señor Sánchez Manzano
yo no sé aconsejado por quién, inició el suicida camino de querellarse contra distinta gente. Se querelló contra la Plataforma Ciudadana Peones Negros y la Asociación 11M Verdad y Justicia y perdió. Estuvo don Francisco Reverte declarando en aquella vista. Se querelló contra El Mundo y no solo perdió, sino que encima la juez dijo, y lo puso negro sobre blanco, que las investigaciones del Mundo habían sido rigurosas y veraces. Con lo cual, pues bueno, está ayudando enormemente el señor Sánchez Manzano a que poco a poco vayamos desbrozando la maraña. Ahora, yo te doy una opinión absolutamente personal. Yo creo que solo hay dos maneras de desbloquear definitivamente el caso. Una, que alguno de los muchos miembros de las fuerzas de seguridad que tienen informaciones importantes y todavía no las han dado, se decidan a hablar. O dos, que se produzca un vuelco en la situación política. ¿Dónde y qué resultado judicial tendría eso? Sería la aparición de una nueva prueba. Tienes un testimonio nuevo que no ha sido tenido en cuenta en la sentencia y que contradice otros en los que se funda la sentencia. Exactamente. Y la segunda cosa, que se produzca un vuelco en la situación política, en cuyo caso pues aparecerán como hongos los que aporten información acerca de lo que pasó el 11. Es decir, cuando se produzca ese vuelco en la situación política, por apostillar lo que está diciendo don Luis, ese vuelco levante el ambiente de presión que se ejerce contra esos funcionarios y que actualmente impiden que digan lo que saben, ¿no? Eso es. El ambiente de presión que se ejerce sobre los funcionarios yo creo que no depende demasiado del gobierno que está. Hombre, pero depende de los estilos, vamos a ver. Sí, no, lo digo porque... El vuelco, cuando Luis habla de vuelco de situación política, probablemente no se está refiriendo solo a un cambio de gobierno. Ya. En esas mismas comparecencias de Rubalcaba, rompiendo la jornada de reflexión, el actual ministro del Interior dijo, entonces, el PSOE sabía en todo momento de sus contactos policiales lo que estaba sucediendo. Y todos sabemos cómo estaba la estructura policial afín al PSOE desde siempre, durante los dos gobiernos del Partido Popular, el que no tenía mayoría absoluta y el que la tenía intacta. A mí eso, por otra parte, me parece que es obvio. Es decir, ni el PSOE fue responsable del 11M, no hay ninguna prueba de ello, no, claro, ni las fuerzas del orden público fueron responsables del 11M, tampoco hay ninguna prueba de ello. Eso queda como cosa aparte. Ahora bien, una vez producido el 11M, los mandos socialistas próximos al PSOE y el propio PSOE vieron la oportunidad de que eso les sirviera para ganar las elecciones y trataron de, con los hechos que se iban conociendo, utilizarlos a su favor. E incluso llegaron a la intoxicación de los suicidas aparecidos en los trenes. Que el intoxicador no fue un periodista, ni fue un mando policial, fue don José Luis Rodríguez Zapatero. Si es que lo que cuenta Pedro J. en su famoso artículo sobre el asunto es verdad, que es donde yo me baso, puesto que fue él quien le llamó a decirle que habían aparecido terroristas suicidas. Al no recibir confirmación, Pedro J. no se hizo eco de esa información, mientras que la SER sí, que probablemente recibió la llamada del mismo que trató de intoxicar a Pedro J. Ramírez. Digo que la responsabilidad de don José Luis Rodríguez Zapatero en este asunto es muy grave, porque si efectivamente Rodríguez Zapatero hubiera sido previamente intoxicado por otras personas más interesadas que él en que ganara el PSOE, obviamente cuando se descubrió que no había tales terroristas suicidas, hubiera denunciado esa intoxicación. Fulanito fue el que me llamó y me dijo que esto era así y me engañó. Y sin embargo no ha dicho nada de eso. Con lo cual está asumiendo como propia la intoxicación. No, pues a mí lo que más me preocupa no es la actitud del PSOE, sino la actitud del Partido Popular. Si a mí soy José María Aznar y me despiden con un atentado con 193 muertos, me llaman terrorista asesino, me producen un acoso, etcétera, etcétera, yo estaría partiéndome el pecho hasta que se aclarara la verdad. Y el Partido Popular hace mucho tiempo que se dedica a mirar hacia otro lado. Pues la semana pasada un senador del Partido Popular dijo que había que investigar. La semana pasada también Esteban González Pons dijo que había que investigar hasta el final, pero son declaraciones que se quedan, o sea, que no se traducen en acción política, porque lo cierto es que al final nunca hacen una pregunta
respecto al 11M. Y su secretaria general, María Dolores de Cospedal, cuando se le habla del chivatazo, dice que todo, absolutamente todo, la carne en el asador y que irán a por toda esta, y cuando se le habla del 11M, dice que la diferencia es que el 11M es caso cerrado y ya está. Pues a Luis Peral, senador del Partido Popular, le ha preguntado también, Luis Fernando Quintero, que no ha parado de viajar para preparar este programa. Y este es el resumen, más o menos, del sentir de Luis Peral, senador del Partido Popular. El 11M fue el atentado terrorista más brutal de toda la historia de España y murieron casi 200 personas, casi 2.000 fueron heridas. De estas víctimas se acuerda muy poco hoy la sociedad en general. Algunos no nos olvidamos de ellas y hay que seguir investigando. No puede cerrarse un caso en el que hay tantos puntos oscuros. Hay tantos puntos que no se investigaron o no se quisieron investigar. Bueno, pues aquí también hay que seguir investigando los años que haga falta, 5, 10, 15, 20... E incluso cuando pasen 30 años y se haya aclarado mucho del 11M, seguirá habiendo puntos oscuros. Bueno, yo he sacado el tema del 11M en 2 ocasiones por lo menos en la Comisión de Interior y nadie en el partido me ha dicho si ese asunto debía haberlo sacado o no, todo lo contrario. Evidentemente, con la que está cayendo en España, con este desastre de presidente que tenemos, el peor presidente de la democracia española, pues hay muchísimos asuntos que se han convertido en prioritarios. Los jueces deben pronunciarse sobre hechos conocidos y probados, lo que no impide que si se conocen nuevos hechos, pues lógicamente el caso debe reabrirse. La verdad es que todos concebimos expectativas cuando pronunció aquella frase de que iban a ir pronto caminito de Jerez. La pena es que en Ocaña se dieron la vuelta. Pues en Ocaña se podían haber quedado porque hay algunos penales, pero bueno. Pues hombre, yo, lo primero de todo, felicitarme de que dentro del Partido Popular haya al menos una voz como la del senador Luis Peral reclamando que se siga investigando. Es decir, lo peor que tiene el silencio del PP o las declaraciones de una María Dolores de Cospedal diciendo no vamos a entrar, respetamos judicialmente, lo peor que tiene eso es que se traslada a la sociedad la imagen de que el PP en su conjunto no quiere investigar el 11M por algún motivo extraño. Entonces, una voz como la de Luis Peral pues indica que es que las cosas no son así y que a lo mejor dentro del PP sí hay algunos sectores o personas que no quieren o no pueden o no les conviene que se investigue el 11M, pero esos realmente son o deberían ser los menos. Y hay muchísima otra gente en el PP, sobre todo entre cuadros intermedios y entre la militancia, ya ni te cuento, que quieren que se investigue el 11M hasta las últimas consecuencias. Caiga quien caiga, es decir, aunque haya que exigir responsabilidades también a algunas personas del PP. Y al final ese clamor irá avanzando a medida que haya más personas como don Luis Peral. Ya, pero si a don Luis Peral sus declaraciones aparecen en Libertad Digital, en el radio, y no llegan a una sesión de control o no llegan a una comisión, Luis, no vale para nada. Tiene usted razón. Y en ese sentido, pues yo creo que la labor de machaque es fundamental y todos, medios de comunicación, asociaciones de víctimas, movimientos ciudadanos, deberíamos estarle preguntando un día sí y otro también a doña Soraya Sáez de Santa María por qué no pregunta usted en el Parlamento y a doña María Dolores de Cospedal por qué no preguntan ustedes en el Parlamento. Y a lo mejor, si se lo repetimos muchas veces, la sordera voluntaria desaparece, ¿no? Sí, yo, en fin, quiero resaltar la importancia que estos descubrimientos han tenido para la sensibilidad en general de quienes han sufrido tanto por persona propia, ¿no? Si lo que nos contaron en la versión oficial se ha demostrado que es una inmensa trola, una inmensa mentira, no es verdad, porque lo que no es verdad es que no puede serlo. Y había pasado mucho tiempo y muchas personas habían caído incluso en la desesperanza, pues ya no vamos a poder saberlo y tal. Este tipo de descubrimientos, aunque sea al cabo de 3 años, que ya es esperar a que nos entreguen esas cintas, y bueno, pues desvelan una serie de hechos incontrovertibles, son hechos científicos. Eso no se puede discutir, no son opiniones. Pues esto abre una puerta a la esperanza para que las gentes que habían caído en la desesperanza recuperen de nuevo el aliento y las ganas de seguir adelante y las ganas de no cansarse. Pero yo recuerdo, Emilio, cuando en la época de
la comisión de investigación, e incluso posterior, determinadas, ante las exclusivas que había, tanto del Mundo como la Libertad Digital, el Partido Popular reaccionaba e incluso esgrimía noticias. Bueno, es que ahora, todo eso, no, y sin todo eso embargo, va en el cambio ese del vuelo a México. ya, pero es que lo tenía en la cabeza. Habrá que investigar qué pasó en México y qué pasó en Semana Santa, porque caray, este país ha cambiado ahí, ¿no? No, claro, es que han pasado cosas, es que ha habido transformaciones, México, ¿te cambios. refieres a Claro, Rajoy? me refiero a Rajoy. Rajoy, por recordarlo a los que no lo hayan olvidado, termina la legislatura 2004-2008, derrotado por poco en las elecciones generales, gracias debido en gran parte a que el extremismo radical, tanto de izquierdas como nacionalistas, se vuelca con Zapatero para que le venza las elecciones a Rajoy. Rajoy aparece más o menos baqueteado, está sopesando la idea de retirarse, viaja a México para descansar y vuelve transformado en una especie de apéndice de la derecha del PSOE, arriolesco y melifluo y blandiblup. Es que no se me ocurre en otra manera. Entonces, esa transformación, ese cambio, afecta también al 11M. Es verdad que respecto del 11M no es tanto ese cambio radical en México, sino que hay como una especie de desinflamiento paulatino a lo largo de toda la legislatura de 2004. El último vídeo yo creo que es como para solicitar la reacción de un político. Claro, que ha aparecido esto, porque es sorprendente, ¿no? No, pero no es que se produzca un cambio en el PP a raíz de ese viaje de Rajoy a México, no. Es como dice Emilio, hay un desinflarse del interés del PP en cuanto las investigaciones empezaron a apuntar a eso que tú recordabas antes, a esas hipótesis alternativas como posiblemente falsas ambas. Es decir, mientras se mantuvo la discusión en ¿fue ETA, fue Al-Qaeda o fue una joint venture? Ahí el PP entraba y se hacía eco de las investigaciones y hacía preguntas parlamentarias. En cuanto empezó a salir, a ponerse sobre la mesa, oiga, no, es que a lo mejor resulta que estamos hablando de otra cosa, en ese momento el PP dijo, empezamos a pisar terreno minado, mejor casi no menea yo. Y en cuanto la hipótesis, por ejemplo, de un golpe de Estado interno empezó a circular, pues ya el PP dijo, ¿me meto, no me meto? Dijo casi que no, ¿no? Y dio un paso atrás y fue en ese momento cuando ya empieza a caer cada vez más en el silencio. ¿Por qué? Pues por lo que decía antes don Paco, porque es que nos enfrentamos a un abismo y no todo el mundo tiene ganas de ser el primero en asomarse, no sea que venga otro detrás y le empuje, ¿no? Bueno, última pausa, el apagón de Leganés, no sé si me va a dar tiempo porque ahora tenemos que hablar del próximo 11, del próximo mes y de lo que a partir del lunes hay que empezar a decir. Unos instantes y regresamos. Debates en libertad con Javier Somano. Debates en libertad con Javier Somano. Pues último bloque, el habitualmente dedicado a la bibliografía, ya que Luis Fernando Quintero nos cuente lo que... Claro, hemos tenido a Luis Fernando Quintero por todas partes y todavía queda un ratito de Luis Fernando Quintero, que es la voz de la calle, ya saben, cuando se va por las zanjas a preguntar a de Madrid, en otro sitio no hay, a preguntar a los ciudadanos. Pero como la bibliografía del 11M está clara, y la vamos a colgar en la web de Debates en Libertad y también algunas cosas que nos han querido enviar, ahora les comento, vamos a seguir escuchando a personas que queríamos que estuvieran en este debate. Javier Gismero, que también nos comenta lo de la Semana Santa. Yo, de verdad, no había caído en lo de la Semana Santa, habrá que investigar qué otras noticias sucedieron. Vamos a escuchar a Javier. Como víctima y también como ciudadano, pero sobre todo como víctima, lo que veo es muy lamentable todo lo que está ocurriendo con el tema de los explosivos. Pero también es verdad que en esa pericia ahí salieron cosas extrañas que no casaban con la versión oficial. Y el juez Bermúdez lo sabía. Pues tengo que decir que hay un antes y un después, que yo siempre lo he dicho y lo digo ahora, y es que el juicio cambió radicalmente pues a partir de aproximadamente Semana Santa. La percepción que yo tengo es esa, y esa no me la quita nadie. Bueno, no sé, yo entiendo que la verdad va a ser complicada. Va a ser complicada porque tenemos muy pocas, voy a decir, medios, personas
que bueno, que están ahí. Yo desde luego nunca voy a perder esa esperanza y voy a tener mi apoyo total sobre los medios de comunicación que están ahí investigando y que desde luego gracias a ellos pues estamos conociendo muchas cosas que desde luego si no, pues no llegarían a nosotros. Pero llega un momento en el que uno dice, bueno, pero ¿quién apoya? Si resulta que ni los propios partidos políticos quieren apoyar ningún tema del 11M y parece que les duele y parece que les molesta todo lo relativo al 11M. Bueno, pues como queda mucho por hacer, es el momento también de decir desde vuestra asociación alguna de las cosas que necesitáis. Eloy. Bueno, tengo que decir que la crisis también ha llegado a las asociaciones, concretamente a la nuestra, y necesitamos fondos, necesitamos recursos para poder continuar esta investigación, porque de los recursos que provienen de oficiales del Ministerio del Interior, en fin, estas subvenciones públicas, con esos recursos no se pueden utilizar para ir en contra del Estado, ¿no? Para eso se necesitan fondos privados y no disponemos de ellos. A nosotros nos parece que es muy interesante esta encuestación pública que se ha abierto por dos razones que comentaba antes contigo, Javier. Pues porque, en primer lugar, nos permitirá aprovisionarnos de recursos y, en segundo lugar, unido a lo anterior, porque conoceremos si realmente la ciudadanía está detrás de nosotros apoyándonos o a nuestro lado y es verdad aquel grito unánime que se decía en las primeras manifestaciones de la calle, ¿no? Recuerdo aquel grito de en esos trenes íbamos todos. Bien, pues a ver si es verdad y la gente es sensible y es responsable y de verdad quiere colaborar, sintiéndose parte uno más de las víctimas, de los que sufrimos los atentados, ¿no? Eso sería muy interesante. Bueno, Eloy, en Libertad Digital, desde el domingo por la noche, habrá lo que llamamos banner, un anuncio. Estoy seguro. Con el número de cuenta y con todo lo que haga falta. Y lo agradezco. No, tenemos nosotros que agradecer más a vosotros. Luis, hay dos apagones que me escaman. Uno se da en la Audiencia Nacional. Bueno, cronológicamente uno se da en Leganés, es un apagón, es un borrado absoluto de todo lo que había. Ahí está ya el piso de la calle Carmen Martín Gaite y se acabó lo que se daba. Ese es el piso de los muertos. Luego aparece el piso de los vivos, que es en Santa Coloma, donde los que estaban muertos o deberían estar muertos resulta que estaban vivos. Y además les fotografía la Policía Nacional cuando cuando entran y salen de esa casa. Eso se ha quedado en el cajón del olvido y nadie dice nada. Y otro de los apagones es la Audiencia Nacional mientras se está grabando esas cintas del Gran Hermano Bermúdez. Pues sí, comentábamos antes sobre la pericial de explosivos, pues que el juez Gómez Bermúdez hubiera debido visionar esas cintas pues para darse cuenta de si le habían mentido o no le habían mentido durante el juicio, pero es que es todavía peor, es que esas cintas efectivamente tienen un corte muy significativo justo después de aparecer el primero de los componentes que no forma parte de la goma do seco. Después de aparecer el primero de esos componentes, de repente, una noche, falla el grupo electrógeno y las cámaras dejan de grabar. Y entonces, a partir de ese momento, empiezan a aparecer en todas partes todo tipo de componentes y entonces es cuando ya se sacan de la manga la teoría de la contaminación. ¿Pero dejan de grabar las cámaras mientras estaban los peritos trabajando? No, por la noche. Dejan de grabar, por la noche. Dejan de grabar las cámaras por la noche. Y me vas a permitir que cuente un detalle. Y entonces ahí ya uno se imagina, ¿no? Yo te cuento un detalle que a mí me lo ha contado personalmente uno de los peritos no oficiales que estuvo en esa prueba pericial. Después de producirse aquel apagón, empiezan a aparecer todo tipo de componentes en todo tipo de sitios, incluso en sitios donde antes esos componentes no habían aparecido, y entonces ya surge lo de la teoría de la contaminación. Y en una conversación en la sala pericial de análisis entre los peritos oficiales y los no oficiales, uno de los peritos oficiales, uno de los miembros de las fuerzas de seguridad, le dice a los peritos no oficiales, con el dedo hace
diciendo que alguien ha utilizado algún tipo de contaminación deliberada con las muestras. Imagen que no fue realizada, escena que no tuvo lugar delante de las cámaras y por eso no quedó grabada en los DVDs. Pero vamos, que sucedió esa escena. Entonces, ¿qué pasó después de ese apagón? Pues en fin. Sí, pero ¿no? Hombre, de verdad, no puede ser. Es que esto es... O sea, y me voy al chivatazo otra vez también con los... Verde por fuera, rojo por dentro, pepitas negras, melón de agua y te dicen la pera. Claro, pues no, eso es una sandía. Es una acumulación tal de datos que destruyen la versión oficial que... Si además ellos mismos se declaran culpables, me refiero a los oficialistas, cuando recuerdo hace ya, en pleno juicio, estamos a mitad del juicio, iba en el metro leyendo El País, en una de las raras ocasiones en lo que lo he hecho, y ponía, el 53% de los españoles, el titular era, el 53% de los españoles creen en la versión oficial. Hombre, eso no es el titular es que el 47% de los españoles no creen en la versión oficial, que es lo relevante. Sí. Porque claro, es la versión oficial, es la versión que defiende la Fiscalía, la versión que defiende la Policía, la versión que defiende el Gobierno, la versión que la oposición no se atreve a poner en duda. Y a pesar de esos apoyos institucionales, solo el 53% de los españoles creen en esa versión. Eso a mitad del juicio, no digamos ahora cómo estarán las cosas. Y sin embargo, ni los medios de comunicación, ni los políticos, ni las instituciones terminan de darse cuenta que aquí hay gato encerrado. No sabemos de qué tamaño, pero hay gato encerrado. Hay un león, no un gato, porque vamos al otro, que yo lo llamo apagón, que lo que es un borrado total y absoluto. El apagón de Leganés. Y que incluye el apagón sobre Javier Torronteras, sobre el CEO. Ahí se produce en Leganés un suceso enormemente extraño. Nadie ha sido capaz de explicar cómo es posible que se produzca aquel estallido de aquel piso. Nos venden la versión de que es que se han suicidado allí esos islamistas que no se habían querido suicidar en los trenes, ¿no? Es decir, en lugar de suicidarse para matar a más gente, se suicidan después de permitir que se desalojen 8 bloques de viviendas. Durante el juicio hubo algún abogado que puso en unos aprietos terribles a los mandos, Endica Zulueta, puso en unos aprietos terribles a los mandos policiales. Perdona, de aquella el abogado del egipcio, ¿verdad? El abogado del egipcio. Endica Zulueta, pero vamos, sí. O sea, muy simplemente haciendo preguntas como, pero ¿y ustedes por qué entraron? No, porque se iban a, si les vieron alguna estallar, vez, ¿no? Pero se iban a estallar, ¿y cómo lo saben? Dice, bueno, ¿les oyeron ustedes hablar? ¿Trajeron un traductor? Algo, ¿cómo sabían ustedes que se iban a hacer estallar? No, nos lo dijeron los servicios secretos amigos, es decir, Marruecos y tal. Toda una serie de cosas que al final preguntaba el abogado. Vamos a ver, ¿y ustedes cuando dan a la orden de entrar, sabían si dentro de esa casa, por ejemplo, había algún vecino secuestrado? ¿Hicieron ustedes algún listado de los vecinos para ver si faltaba alguien? No. ¿Saben ustedes si había ahí alguna mujer, algún niño, familiares de los que pudieran estar en esa casa? No. Dice, entonces, ¿dan ustedes la orden de entrar sin saber ni siquiera quién había en esa casa? Todo lo de Leganés es una inmensa mentira. Y esa operación, perdona Luis, simplemente es un apunte por fechas, esa operación está llevada bajo el gobierno del Partido Popular. Justo cuando el gobierno del Partido Popular está ya casi a punto de traspasar los papeles al nuevo gobierno. Entonces, ahí en el tema de Leganés se producen varios apagones. El primero, no se hace autopsias a esos supuestos suicidas. El juez del Olmo reclama 2 años después esas autopsias y desde el Instituto Anatómico Forense se le dice que ya a esas alturas pues difícilmente se pueden hacer esas autopsias. A pesar de todo, el juez Gómez Bermúdez da por buenas esas autopsias inexistentes y decide que los que hay ahí se han suicidado. Porque no son autopsias, que son unos informes que simplemente... No, ahí se hicieron un informe de análisis toxicológico, otro de análisis antropológico, es decir, lo que son informes complementarios de la autopsia. Si un forense está haciendo la autopsia a un cadáver, puede solicitar, para hacerse una idea de por qué murió esa persona, informes complementarios, pues eso, el informe antropológico, el toxicológico, etcétera. Pero la autopsia es la autopsia, no son esos informes complementarios. Y autopsias no se hicieron. Y la pregunta es, ¿y por qué no se hicieron autopsias a los presuntos suicidas de Leganés? Si no se les hicieron, ¿cómo se sabe que eran suicidas? Que se supone que son los ¿Cómo autores? Es posible que fueran suicidas? Es que hay datos lógicos que hacen pensar todo lo contrario. Una de las cosas más llamativas del asunto Leganés es que
teóricamente nos dicen que explotan 7 señores, y oye, ni una gota de sangre en la pared. Cuando ves estallar cualquier bomba y ves unos regueros tremendos. Y luego tenemos el asunto de la profanación del cadáver de Francisco Javier Torronteras. ¿Por qué lo profanan? ¿Por qué lo queman? ¿Por qué le clavan un pico en el pecho? Lógicamente, la respuesta lógica es decir, porque pretenden ocultar la prueba que le pudieran hacer para saber lo que realmente estalló en Leganés. Yo lo único que... esas preguntas me las hago, pero la última que me hago sobre el caso del Egeo es ¿y por qué está el caso sobreseído por falta de autor material? Ahí recordemos que el ministro Alonso sale inmediatamente después de la profanación de la tumba del Egeo Torronteras a decir que se aclararía en cuestión de días. Vamos, que 48 horas. 48 horas. Bien, seguimos esperando y ya va para 6 años. Y hay que recordar algo muy importante, y es la manera, y recomiendo a los espectadores y a nuestros oyentes que vayan a la hemeroteca y miren el tratamiento que los medios oficialistas hicieron de aquello y las explicaciones absurdas que dieron a aquella profanación. Por ejemplo, que el cadáver del Egeo Torronteras había sido profanado porque eso era un rito islámico, porque al quemar el cuerpo no iba al paraíso. Que lo ves y dices, pero por el amor de Dios, si no era musulmán, ¿cómo va a ir al paraíso de los musulmanes? No necesitaban quemarle. Teoría, ¿Qué tonterías? Y que si seguimos la versión, le han matado a él, ¿no? ¿Cómo le han matado a él? Digo, le han matado suicidándose en martirio los que estaban ahí. Claro, otra de las cosas, que habían quemado el cadáver para vengarse. ¿Para vengarse de qué? Si se supone que quienes habían estallado eran ellos, ¿no? Son ellos los que matan a Torronteras, efectivamente, y no al revés. Ahí... bueno, yo creo que tampoco merece la pena que entremos en elucubraciones, porque estamos hablando al fin y al cabo de una víctima del terrorismo. Pero lo que está claro es que había una responsabilidad del gobierno del señor Zapatero en aclararnos qué fue aquel extrañísimo episodio, y no ha cumplido con esa responsabilidad. Y es otra más a añadir. Y el peso que ha tenido en la sentencia ha sido nada, hechos consumados, es decir, los culpables. Eso es, bueno, pues el Supremo sí que lo dice, los culpables no pueden ser los de Leganés y autores materiales porque no lo sabemos. Y nos quedamos con una sentencia... Bueno, es que es una de las cosas que corrige el Tribunal Supremo, porque hay una incoherencia dentro de la sentencia de Bermúdez, porque da por hecho que los autores del 11M son la banda del Chino, y el único de la banda del Chino que consigue coger la policía es Buchar, y Buchar, el propio Gómez Bermúdez dice que no está aprobado que pusiera las porque bombas. Es que la condición sine qua non para ser autor material, perdón por la ironía, abro ironía, para ser autor material de 11M es haber muerto en la casa de Leganés. Pero haber muerto, no estar. Si estás vivo, si estás en la casa de Leganés, pero sobrevives, ya no... No eres del comando. Ya es otra cosa. Hombre, por favor, es que, perdón por el chiste, pero es tremendo. Es completamente... Hay un hecho curioso, y es que eso nos llamó una persona la atención sobre ello hace, pues no mucho, y es la coincidencia de fechas. En torno al 17-18 de abril se producen 3 hechos. Uno, la publicación del primer agujero negro de Fernando Múgica, donde se cuestionaba todas y cada una de las pruebas del caso. Y entonces, inmediatamente a esa publicación hay una aparente respuesta con 2 hechos. Zapatero anuncia inmediatamente la retirada de las tropas de Irak, después de haber dicho que iba a esperar hasta junio, y se produce la profanación de la tumba del Egeo Torronteras. Y con lo cual, la publicación del primer agujero negro de Fernando Múgica, informativamente hablando, es cogida en sándwich por arriba y por abajo, por ambas cosas, y queda tapada por esa doble noticia que viene a sustituir a la primera. Puede ser, evidentemente, una más de las casualidades a las que aludía don Emilio al hablar de los DVDs, pero es que son tantas casualidades dentro del 11M, y es tanto lo que apunta a una utilización interesada de los mecanismos de intoxicación, que en fin, pues uno no tiene más remedio que ver que detrás de muchos de esos mecanismos de intoxicación ha habido gente que ha dedicado muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo a tratar de que la opinión pública no se saliera del carril marcado. Bueno, pues no sé si la opinión pública se sale o no del carril marcado. Yo, sin embargo, cada vez lo veo más sencillo esto, porque ya nos perdemos en nombres extraños y en compuestos. Se entiende con
con relativa facilidad. Así que la opinión pública no sé lo que pensará, porque para eso me tengo que ir a la redacción y preguntarle otra vez a Luis Fernando Quintero, que no para de trabajar. Así que, Luis Fernando, buenas noches otra vez. Hola de nuevo, Javier, muy buenas noches de nuevo. Y bueno, sí, efectivamente, como has dicho, volvimos a salir a la calle, traigo nuestra particular encuesta callejera y en esta ocasión he querido hacer 3 preguntas básicas, las vais a entender enseguida. La primera es, ¿quién fue el culpable de los atentados del 11M? A ver si la gente sabe reconocer quién hizo estallar los trenes. En segundo lugar, he preguntado si la gente sabía cuál era el explosivo que se empleó en la masacre. También veremos sorpresas en esta pregunta. Y por último, si estiman que sería necesario reabrir el caso. Es la voz de la calle. Si sabría usted decirnos quién fue el culpable del 11M o quiénes fueron los que pusieron las bombas. ¿Cómo se llamaba? Madre mía. Si creemos que ha sido ETA o que ha sido Al-Qaeda por otro lado. Es un poco complicado, ¿eh? Bin Laden, ¿no? Y no sabemos exactamente lo que ha ocurrido. Bueno, islamista. No, yo no le puedo... Los moros, o sea, los marroquíes esos que han cogido, Pues esos han sido los que lo han hecho. los árabes. No, yo no tengo ni idea. Posiblemente fuera Al-Qaeda o algún derivado de Al-Qaeda. ¿Qué explosivo se empleó en los trenes? Pero yo eso no lo sé. Tampoco. Como clorolito, no se puede decir. El explosivo. Algo de dinamita mezclada con... Ni idea, no tengo... Pues no lo sé. No tengo la menor idea de... No, es que no entiendo nada de eso de explosivos, ¿sabes? No lo sé, más o menos ahora mismo. Pero desde luego no era el de ETA. Es que no se saben porque los rastros desaparecieron. Pero ahora no recuerdo cuál fue. Si usted cree que habría que reabrir la investigación. Yo pienso que sí. Si a los muertos nos los van a traer, ¿para que vamos a remover más? Pues sí, porque murió mucha gente. Hombre, yo creo que la verdad se debe de saber siempre, ¿no? Y es una tontería volver la hoja atrás. Hombre, pues en el caso en el que se estén dando cuenta que los explosivos eran de otro material, desde luego que sí. Porque volver otra vez a eso es levantar. Porque eso desde luego que induce al final a quién ha podido ser el origen de poner esos atentados, ¿no? Mierda. Sí, por supuesto. Bueno, si hubiéramos preguntado por las fosas de la guerra civil, seguro que todos estarían de acuerdo en que había que seguir buscando. Pero claro, una cosa sucedida hace tan poco tiempo, ¿no, verdad? Es muy curioso que a pesar de que en la sentencia del Tribunal Supremo, a pesar de los pesares, aceptando pulpo como animal de compañía, pero se dice que Al-Qaeda no está probado que tuviera nada que ver. A pesar de eso, sin embargo, ya ves, hay mucha gente todavía y en muchos medios de comunicación que insisten en la autoría islamista relacionada con Al-Qaeda. Hay cosas que me es difícil comprender. Bueno, pero no resulta tan difícil de comprender, don Eloy. Yo creo que está bastante relacionado con lo que comentábamos antes, cuando pues prácticamente todas las televisiones de este país, prácticamente todas las radios, con muy poquita excepción, prácticamente todos los periódicos, con muy poquita excepción, han estado machacando durante 6 años con la versión islamista de los atentados. Sí, bueno, claro. Vamos, lo raro es que no esté convencido todo el pueblo español, lo que decía don Emilio antes, que a pesar de todo ese machaque, el 47% de los españoles no se crean la versión oficial. Vamos, indica que los españoles tienen un sentido común, pero vamos, inmenso, ¿no? Podemos darnos por muy satisfechos todos los que estamos buscando la verdad, que haya ese 47%. Bueno, pues yo no estoy muy satisfecho de que se haya terminado el debate, porque habría muchas más cosas pero claro, son quizá demasiado complicadas. Todavía yo tengo la sensación de que va a haber nuevas informaciones y que van a ayudarnos a encontrar la verdad. Nosotros vamos a estar, desde luego, yo a la espera. Luis del Pino, seguro que encima de la noticia, sin complejo, ¿verdad, Luis? Por lo menos lo intentaremos. Como es habitual. Muchas gracias a los 4 por haber estado aquí. He echado de menos a Quintero aquí en el estudio, pero claro, hemos tenido trabajando tanto y además me ha recordado que diga que también habló con Antonio Iglesias, que no pudo venir al debate, pero que sí quería dejar algunos apuntes. Y esos apuntes que los ha tomado fielmente Luis Fernando Quintero los colgaremos también en la página web de Debates junto a los libros que habitualmente hemos recomendado. Gracias a los 4 por estar esta noche con nosotros y a ustedes les espero el sábado con un asunto que ahora me pelearé con Luis Fernando Quintero para ver de qué va la cosa, pero
me da que nos vamos a ir a Cuba. Hasta la semana que viene, amigos.